Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra entrega de este subblog Quemando Silicio. El día de hoy voy a explicar un tema sencillo y simple que se trata más que todo del acondicionamiento de señales. Cuando nosotros vamos a hacer acondicionamiento de señales con amplificadores operacionales, generalmente tenemos un sensor el cual nos va a dar una señal de tensión o corriente dependiendo de la variable que estén midiendo. Es así como nosotros podemos tener entonces sensores de temperatura que nos entregan un nivel de tensión dependiendo de la temperatura en grados centígrados o grados Kelvin que esté midiendo, un sensor el cual nos va a dar una tensión dependiendo de la velocidad que está midiendo. Generalmente estos sensores dan 1 voltio por cada 1000 RPM. Los sensores de temperatura pueden dar 10 milivoltios por cada grado centígrado que miden, dependiendo de la referencia y el fabricante. O podemos también tener sensores de presión, los cuales van a permitir medir alturas, presión sanguínea dependiendo del rango de la presión atmosférica, ¿ya? Hay diferentes tipos de sensores, pero en general cada uno de estos dispositivos se diferencia, digamos, por entregarme un nivel de tensión o un nivel de corriente o la variación de un parámetro como por ejemplo la resistencia, que puede estar dada en ohmios. Entonces, cualquiera de esas variaciones es totalmente válida para el caso de los sensores. Una vez nosotros tengamos esta variación de tensión, variación de corriente, llevamos todo esto a un proceso de amplificación y allí es donde entra a funcionar nuestro amplificador operacional para realizar dicho proceso de amplificación. Dicho proceso de amplificación entonces eh, a, a, acompañado con un proceso de acondicionamiento, pues entonces me va a dar una tensión de salida que va a ser acondicionada dependiendo de las características que yo desee en dicho valor de salida. ¿Ya? Es así como la tensión de salida entonces va a ser una función directa, va a ser una función de la tensión que me va a dar el sensor. Y al mismo tiempo esa tensión del sensor pues entonces va a ser una función de transferencia, esa B del sensor va a ser igual o va a ser función de una ganancia. En general es una ganancia acá multiplicada por la variable que se está midiendo, por la variable X que en este caso se está midiendo, ¿ya? Donde X pues entonces va a ser la temperatura, la velocidad o la presión. Es muy importante tener en consideración esta función de transferencia o esta función de ganancia, que generalmente se da en milivoltios por grado centígrado, voltios por RPM, miliamperios por kilopascales, puede ser en el caso de medición de presión, ¿no? En el caso de la resistencia, puede ser miliohms por kilogramo, bueno, en fin, hay diferentes tipos de, de funciones de transferencia las cuales vamos a utilizar para este proceso de acondicionamiento, pero la finalidad es tener una tensión de salida variando o cambiando en un rango determinado dependiendo de una variación de la variable que estoy midiendo en su momento. ¿Ya? Vamos a explicar esto muy rápidamente para que entonces podamos realizar un proceso de simulación. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de acondicionamiento? Para explicar esta parte, vamos a basarnos en la operación de un sensor de temperatura, un sensor relativamente de bajo costo y bastante versátil, el LM35. El LM35 es un sensor que nos permite medir en un rango desde menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Dependiendo de los niveles de tensión de alimentación, pues asimismo me va a permitir medir temperaturas negativas o bajo cero y cierta cantidad de temperatura en el rango positivo, ¿ya?
tiene una ganancia de salida o una tensión de salida que va de 10 milivoltios por cada grado centígrado que mide. Esto depende de cada uno de los fabricantes. En este caso, este dispositivo me permite esa función de ganancia. Es muy importante tener en cuenta esta relación para cada uno de los sensores que se van a utilizar. No solamente que sea de temperatura, sino también de velocidad o de luminosidad o de radiación, etcétera, o de presión, en fin. Dependiendo del sensor, cada uno de ellos tiene que tener esta función clara para poder operar con ella. Eh, Se siguen unos ciertos pasos. El primero es establecer la relación de la ganancia del sensor, como lo acabamos de hacer. Si se alimenta con una tensión positiva, en este caso pueden medir temperaturas desde 0 grados centígrados hasta 150 grados centígrados y la ganancia del sensor 10 milivoltios por cada grado centígrado. Lo siguiente que se tiene que también tener en consideración es el rango de valores de tensión que yo necesito que me dé el circuito acondicionador y amplificador. Muchas veces necesitamos llevar estas señales provenientes de los sensores a sistemas de procesamiento tipo Arduino o procesamiento digital, los cuales aceptan señales analógicas o tensiones analógicas entre 0 y 5 voltios, 0 y 3.3 voltios, más o menos 10 voltios. Entonces tengo que tener eso claro. ¿Cuál es el valor de tensión que yo requiero a la salida? Y además de eso, muy bien, cuál es el valor de la variable, el rango de variable que yo voy a medir. Voy a medir una temperatura, en este caso, entre 0 y 100 grados centígrados y requiero una tensión entre 0 y 5 voltios ya acondicionados para llevarlos posteriormente a un sistema de procesamiento digital. Por último, ya teniendo esto claro, fijar o encontrar la relación lineal entre la salida del sensor y la tensión de salida deseada. Hay diferentes tipos de sensores, creo que esto no lo había comentado, hay sensores que tienen una ganancia lineal o una relación lineal entre la variable que mide y su variable de salida. Pero hay otros, algunos termopares, algunos termistores tienen una función de ganancia que es no lineal, es decir, su relación no es proporcional. ¿Ya? No es proporcional, la salida con la entrada no es proporcional. Bueno, vamos a hacerlo de una forma muy gráfica. Si la temperatura que yo deseo medir está entre 0 y 100 grados centígrados y utilizo este LM35 con su relación de ganancia de 10 milivoltios por cada grado centígrado, pues entonces para una variación de temperatura en ese rango voy a tener una variación entre 0 y 1 voltio. ¿Ya? Una variación entre 0 y 1 voltio, la cual deseo convertir en una variación entre 0 y 5 voltios. A simple vista, pues es algo sencillo de realizar, simplemente es una amplificación por 5. Quiere decir de que mi relación lineal entre la tensión de entrada, que es la tensión del sensor, y la tensión acondicionada, que sería ya la salida de mi acondicionamiento o la salida de mi amplificador operacional, va a ser una línea recta. No me queda más entonces que calcular la pendiente de esa línea recta y encontrar que entonces la tensión de salida acondicionada va a ser 5 veces la tensión de ese sensor. En algunos casos, si yo quisiera tener entonces una salida de más o menos 10 voltios, pues allí necesitaría encontrar el otro término asociado a esa línea recta, el término de intersección con el eje vertical respecto a la tensión de entrada BC. ¿Qué va a pasar si nosotros queremos hacer un cambio en la tensión de salida acondicionada? En este caso, que para el mismo rango de temperatura entre 0 y 100 grados centígrados, ya no tener una variación entre 0 y 5 voltios de salida, sino entre más o menos 10 voltios, que es un rango totalmente válido para algunos sistemas de acondicionamiento de señales o para algunos procesos. Digamos que en este caso la tensión acondicionada ya va a cambiar de rango o de valor para esa misma variación de tensión de entrada entre 0 y 1 voltio, que equivale a una variación de temperatura entre 0 y 100 grados centígrados. En este caso, nosotros tendremos que la función que me describe esa variación es una línea recta eh, con intercepto
en el eje en el eje vertical en -10 y con una pendiente de 20. Es decir, todas las tensiones provenientes del sensor se les aplica una ganancia de 20, se amplifican 20 veces y después se le resta un nivel de tensión de 10 voltios. Entonces, con este acondicionamiento, con esta amplificación y ese acondicionamiento, vamos a lograr que cuando el sensor de temperatura registre un cambio entre 0 y 100 grados centígrados, el sensor va a entregar entre 0 y 1 voltio y mi acondicionamiento o mi circuito acondicionador me va a entregar un valor de tensión correspondiente entre -10 voltios y 10 voltios. Esta función se puede reescribir, también se puede dejar de esta forma. La tensión acondicionada va a dar un valor en voltios, va a ser igual a una ganancia de 5 multiplicando o aplicada a una operación previa que es tensión del sensor amplificada 4 veces y le resto un nivel de tensión de 2. O sea, aquí la distributiva se aplica totalmente y yo la puedo implementar también con amplificadores operacionales. Bueno, muchísimas gracias por ver el video y los esperamos para una próxima entrega aquí en nuestro blog Quemando Silicio. Hasta pronto.